Bueno, buenos días a todos, siendo las 8:42 hora Bogotá, es decir, 9:42 hora Nueva York. Como es usual, vamos a hacer el análisis de apertura del mercado. Hacer tan solo 10 minutos aproximadamente se abrió la sesión en Nueva York, entonces es un buen momento para entender cuál es el inicio de la sesión del día de hoy. Bueno, inicialmente hoy sí tenemos unos datos muy importantes. Hoy venimos buscando principalmente los datos de Estados Unidos para inflación y en base a esos datos vamos a ver cómo está impactando a estas horas el mercado. Antes de eso, tenemos las nóminas no agrícolas en Francia. em, Se ubicaron en 0,3, el dato anterior en 0,3 también, entonces no hay mucho que resaltar en esta parte. Unos datos en relación a comercio internacional para China, algunos datos para Sudáfrica, importante el informe mensual de la OPEP, por supuesto, pero de seguro, aunque si le soy sincero, no lo he podido revisar porque se publicó en horas muy en la mañana. Estoy seguro que las perspectivas fueron las mismas, siguen en su posición de seguir recortando la misma cantidad devolviendo, perdón, la misma cantidad de barriles de petróleo al día, con el objetivo de seguir alimentando la demanda, teniendo en cuenta que la recuperación mundial es clara en general. Para Europa tuvimos datos, y más que datos, decisiones de política monetaria de parte del Banco Central Europeo. Solo hay que tener en cuenta, y también hay que revisar las decisiones del BCE sobre el tipo de interés, que pues como ya era, digamos que ya se prevenía, no se alteraron, permanecieron en cero. Y ya comenzamos con los datos importantes, que son los datos de Estados Unidos para el IPC. Entonces, como podemos observar, el IPC en la variación mensual, no la subyacente, es decir, la variación normal, lo que tenemos en la variación anual, el IPC anual para mayo, perdón, se ubicó en 5%, muy por encima de lo que se estaba pensando. El dato anterior fue de 4,2, una variación de casi un 1% en un periodo de tiempo muy corto. De hecho, lo que tenía previsto el mercado era un cambio de 4,7, pero no, se superó y estamos ubicados en una inflación para Estados Unidos en el 5%. Ahora, ¿qué es lo importante entender? El IPC subyacente anual, que entonces está excluyendo lo más volátil, que básicamente son alimentos y combustibles, se ubicó en 3,8. Igual es muy alto y veníamos de un 3%, entonces es una variación de similar, de casi un 1%, y nos ubica por encima, aun cuando se excluye lo más volátil de la contabilidad del IPC. Aún estamos en niveles muy altos. Entonces, esto por supuesto le va a imprimir más presión a la Fed para que disminuya sus políticas monetarias no convencionales, y por lo tanto el mercado tenga esa debilidad, por así decirlo, para seguir creciendo, dado que pues ya no va a tener los recursos con los que disponían en disposiciones en meses atrás. La cuestión, ¿cuál es? Es saber cuándo lo va a hacer, cuándo el Banco Central de Estados Unidos, o sea, la Fed, se va a plantear la idea de definitivamente dar una fecha para que se recorten ese tipo de políticas monetarias. Eso es lo importante. Ahora, las peticiones de subsidios por desempleo están bajas, pero no fueron lo esperado por el mercado. Se ubican por debajo de 400.000, pero definitivamente pudieron haber sido unos mejores datos. Eso muy importante, pero igual estamos situados en una cuota baja. Em, ¿Y cómo está bueno, hace pocos minutos, una rueda de prensa del Banco Central de Europa? También hay que hacerlo muy buen seguimiento a este tipo de datos.
y a este tipo de eventos que nos van a dejar mejor parados en cuanto a la visión que tienen los diferentes hacedores de política monetaria. En horas de la tarde, ¿qué vamos a tener relevante? Mm, el informe GOAS sobre oferta y demanda de productos agrícolas, también para los que operan materias primas, súper importante. Y algunas comparecencias de parte del Banco Central Europeo, bastante nutritiva la información del Banco Central el día de hoy. Em, y también, por supuesto, importante el balance presupuestario de la Reserva Federal, bastante importante. Después en el transcurso de la jornada se van a ir reservando esos datos. Entonces, definitivamente, ¿cuál es el dato que hay que tener en mente para los mercados el día de hoy? El dato de inflación. Entonces, es un dato que se ubica muy por encima. Estamos hablando ya que estamos en inflación que no se veía desde niveles del 2008. De hecho, vamos a abrir eh, vamos a abrir el dato y vamos a hacer un recorrido histórico, mientras que hasta ahora podemos observar que el mercado amanece mayoritariamente positivo en los índices accionarios más importantes. El indicador español está creciendo, el S&P 500 creciendo, el Nasdaq, el Dow Jones, el DAX alemán. Entonces, tanto en la zona europea como en la zona americana, lo que tenemos es crecimiento por parte de los indicadores más importantes. Muy importante eso para el día de hoy. Em, Positivismo entonces en la renta variable a pesar de los datos que estamos observando. Em, Mientras que carga esto podemos irnos directamente a materias primas. Ah, bueno, importante, antes de ir a otros datos, el índice dólar está cayendo el día de hoy, también el índice euro. Pareciera que a pesar de los datos, los inversionistas están en búsqueda de mayores riesgos y por lo tanto no, el dólar americano no está actuando como un activo refugio. De hecho, en las apreciaciones que tuvimos días anteriores, lo que estamos viendo son caídas, entonces hay que tener esto en cuenta para operar el día de hoy. Vámonos directamente a materias primas mientras que carga el dato de IPC e inflación y profundizamos más en ese concepto. Bueno, con lo que vemos en materia prima y que les digo el dólar como activo refugio no está siendo apreciado, pues podemos tener una mayor coherencia cuando vamos a los datos en el oro, el rendimiento del oro, el cual está cayendo el día de hoy en 0,01. Entonces tenemos una mayor confirmación de que hoy, a pesar de los datos, el mercado en general se está yendo hacia la búsqueda de mayores riesgos, o por lo menos eso es lo que observamos a inicios de jornada. En relación al petróleo Brent y el petróleo WTI, ya sobrepasaron las cotas a las cuales estábamos esperando, en que eran los $70, y hasta ahora se aprecian positivamente, llegando a el petróleo Brent, que es el que es el que está más alto, a los 72, casi $73, volviendo a los máximos que teníamos en sesiones anteriores. Bueno, continuamos. Entonces, ese escenario positivo para las materias primas el día de hoy, a pesar de lo que estamos viendo en la inflación. De hecho, solamente vemos cayendo el día de hoy al oro, el cobre, el maíz, perdón, el trigo y el cacao, perdón, no, el arroz paddy, exactamente. Entonces, lo que observamos es que mayoritariamente las materias primas están positivas. Por supuesto, aquí solamente se reflejan materias primas principales, pero también hay que señalar el papel de los metales industriales que está cayendo con el platino, el paladio, el zinc, el níquel, el plomo cayendo con unas variaciones alrededor del 0,5% para todos. Por otra parte, si nos vamos al escenario de divisas, ya puntualmente, pues el escenario no cambia. Lo que observamos el día de hoy es que el euro se aprecia frente al dólar americano, el yen japonés se aprecia frente al dólar americano, la libra esterlina se aprecia frente al dólar americano. em, la única excepción, perdón, no, mentiras, también, el dólar canadiense se aprecia frente al dólar americano, y el dólar australiano se aprecia frente al dólar americano. Entonces,
Lo que observamos es que hoy el dólar está perdiendo terreno a inicios de jornada. Se esperaría en teoría que ante unos datos que influyan y que le den una mayor inestabilidad al mercado, de cuáles van a ser las perspectivas del Banco Central, se esperaría que esté cayendo, que se está apreciando el dólar, pero no, lo que estamos observando es un mercado mucho más confiado en el discurso de la política monetaria de la Fed. Recordemos que básicamente la Fed se ha encargado ya en muchísimas ocasiones de esclarecer el panorama y darle las señales y darle como esa señal de calma al mercado, en las cuales ellos decían básicamente em, que pues la inflación va a estar presente y que va a ser transitoria y que no hay y que aún es muy pronto para ponerle cuidado, y eso es lo que estamos observando. En el mercado pues básicamente está creyendo en la Fed, y a pesar de la posición de los analistas y de muchísimos economistas, pues la Fed decidió para jugar en el papel de la inflación y no le está preocupando este dato para nada. Entonces, eso hay que entenderlo, esa es la postura hasta ahora del mercado. El dólar cayendo, renta variable apreciándose, materias primas apreciándose en su mayoría, pero lo que son el oro como principal activo refugio cayendo. Ahora, si revisamos el escenario de criptomonedas, positivo el día de hoy. El Bitcoin se pudo recuperar después de tener una caída alrededor de los $32.000. Hasta ahora se ubica en los 37.000. Igual que el Ethereum, bastante estable si lo comparamos con otras monedas. Y el escenario de apertura en general para las criptomonedas es bastante positivo. No pude, por alguna razón, no me cargó el gráfico eh, de IPC, porque quería mostrarles lo alto que son em, el IPC si lo comparamos en un histórico. No lo pude ver, pero lo que sí les puedo anticipar, tengo aquí el dato, em, específicamente el 5%. Estamos en un 5%, recordemos. Es una cuota que nosotros no teníamos desde el 2018. Inclusive en 2018 no teníamos estos datos. Estos datos son comparables con la inflación que teníamos en 2008 en la gran crisis. Entonces, estos son datos importantes que hay que tener en cuenta, eh, no para prever que vaya a darse una caída repentina, sino para prever cuándo el mercado va a comenzar a corregir, y a partir de ahí comenzar a cerrar nuestras posiciones que estén en contra de la tendencia, por supuesto. Y después de que la tendencia y de que el mercado recolecte todas las pérdidas y pare y llegue a un punto importante de una corrección, entonces comenzar a tomar posiciones a favor de diferentes activos, porque este tipo de correcciones deben verse como oportunidades de entrada y de comprar en buenos precios. Entonces, esa es la información hasta ahora del mercado. Interesante lo que está pasando con el dato de inflación, que no está influyendo mucho en general. Y no me queda nada más que agradecerles desde Finanzas Trading, esperar que invitarlos a que hagan todas estas operaciones desde el portal de Sparring Financial, e igualmente también que tengan de la mano el equipo comercial que opera con nosotros, con Finanzas Trading, para que puedan tener la información de las principales oportunidades de inversión muy de la mano y que sea muy rápida la información. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.